Caso de Mateo Santiago, un misterio que estremece a México. Papacitos, mamacitas. Hoy me encuentro aquí porque mi sobrino, el gran Máster Gorila, me ha pedido que les traiga un tema que no solo nos conmueve, sino que nos llena de rabia e impotencia. Porque cuando un niño desaparece, no es solo una familia la que sufre, es toda una sociedad la que se desmorona. Y este caso, papacitos, no es cualquier caso. No es una historia que se pueda olvidar de un día para otro, porque aquí hay algo turbio, algo que huele a podrido, algo que simplemente no cuadra. Imagínense esto, un niño de 12 años, Mateo Santiago, sale de su escuela, como cualquier otro día, con la mochila al hombro y la mirada puesta en su casa, en su familia, en la comida caliente que lo espera. Pero algo sucede. Algo en ese trayecto hace que Mateo no vuelva jamás. ¿Cómo es que un niño desaparece sin que nadie vea nada? ¿Cómo es que, en una ciudad llena de cámaras, calles transitadas y gente por todos lados, nadie se dio cuenta del momento en que Mateo fue arrebatado de su camino? La desesperación de su familia fue inmediata. Buscaron, preguntaron, movieron cielo, mar y tierra. Las redes sociales se llenaron de su rostro, de su historia, de la súplica de una madre y un padre que solo querían encontrarlo con vida. Y la ciudad de León despertó con un solo propósito: hallarlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces, el giro fue brutal. Porque lo que nadie quería creer, lo que todos temían en el fondo de su corazón, se hizo realidad. Mateo fue encontrado sin vida en un paraje alejado, su inocencia arrebatada de la forma más cruel. Y aquí es donde las dudas empiezan a brotar, porque lo que nos han dicho las autoridades parece tener más agujeros que una coladera. Sí, hay un presunto responsable. Un médico ha sido señalado como el principal sospechoso. Pero, ¿es realmente el único involucrado? ¿Hubo un error en la investigación? ¿Hubo alguien más moviendo los hilos desde las sombras? Papacitos, yo no sé ustedes, pero hay cosas que simplemente no cuadran. Cuando la historia tiene huecos, cuando las versiones se contradicen, cuando una fiscalía primero dice que hay un tercer involucrado y luego se desmiente a sí misma, es porque algo están ocultando. Por eso, hoy vamos a desentrañar esta historia. Vamos a ver qué sabemos, qué nos han dicho y qué podría estar ocurriendo tras bambalinas. Porque mi sobrino, el gran Máster Gorila, me ha pedido que no dejemos este caso en el olvido. Que analicemos cada detalle, que escarbemos donde otros no quieren escarbar, que digamos lo que otros no se atreven a decir. Así que siéntense, respiren hondo y prepárense, porque esto no es un cuento de terror inventado. Esto es la realidad, una realidad que nos duele, que nos indigna y que nos grita que la justicia no puede ser solo una promesa vacía. Porque la gran pregunta sigue siendo: ¿quién realmente está detrás de la tragedia de Mateo Santiago? 1. El rastro de Mateo, una rutina que terminó en tragedia. Papacitos, mamacitas, ahora sí nos vamos a meter de lleno en lo más escalofriante de esta historia. Porque aquí es donde las piezas no encajan, donde los minutos cuentan y donde cada segundo perdido pudo haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Mateo era un niño de costumbres, ordenado, metódico, de esos que tienen un horario casi cronometrado. Salía de la secundaria, tomaba el transporte público, recorría su camino diario. Y llegaba a casa. Pero esa tarde del 4 de febrero, algo cambió. Las cámaras de seguridad lo captaron descendiendo del camión en su parada habitual. Y después, nada. Silencio. Vacío. Un niño que se esfuma sin que nadie vea nada. Y aquí, papacitos, es donde el caso se vuelve un enigma. Porque no estamos hablando de una calle solitaria en medio del monte. Estamos en una ciudad llena de cámaras, de tráfico, de gente. ¿Cómo es posible que nadie haya notado lo que pasó en esos minutos cruciales? ¿Lo abordó alguien? ¿Se desvió por cuenta propia? ¿O lo estaban esperando? Porque no nos engañemos, cuando un niño desaparece en estas circunstancias, generalmente no es casualidad. Es porque alguien ya tenía un plan. Las preguntas que nos carcomen. Ahora bien, la fiscalía dice que el cuerpo de Mateo fue encontrado en un predio entre León y Lagos de Moreno. Pero, ¿cómo llegó hasta allá? Aquí hay algo muy turbio, porque esa zona no está exactamente a la vuelta de la esquina. Si lo último que sabemos de Mateo es que bajó del camión en León, ¿cómo terminó en otro estado? Aquí surgen varias posibilidades, y ninguna es alentadora. Fue llevado por la fuerza, esto indicaría que alguien lo interceptó casi inmediatamente después de bajarse del camión. Pero entonces, ¿dónde están las cámaras que captaron esto? ¿O acaso la fiscalía no ha querido revelar esas imágenes? Conocía a quien lo llevó, y esta posibilidad es escalofriante,
porque si Mateo subió voluntariamente a un vehículo, significa que tenía algún nivel de confianza con esa persona. ¿Quién podría ser? ¿Un conocido de la familia? ¿Un maestro? ¿Alguien que lo convenció con engaños? Fue acechado días antes. Aquí entramos a la teoría de la premeditación. No fue un ataque al azar. Alguien ya había estado observando a Mateo, conociendo su rutina, esperando el momento exacto para actuar. ¿Y si esto es cierto, dónde están las señales previas? Porque, papacitos, las desapariciones así no ocurren de la nada. Los depredadores no atacan sin antes estudiar a su víctima. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿acaso Mateo había notado algo raro días antes? ¿Alguna vez mencionó a su familia que sentía que alguien lo observaba? ¿Sus amigos notaron algo extraño en su comportamiento? Porque si hay algo que podemos decir con certeza, es que esta tragedia no fue espontánea. El misterio del consultorio médico. Y aquí, papacitos, viene un punto que nos tiene dando vueltas en la cabeza. Al principio se difundió la versión de que Mateo trabajaba en un consultorio médico. Pero luego el abogado de la familia salió a negar tajantemente esta información. ¿De dónde salió entonces ese dato? ¿Fue una confusión? ¿Fue una mala interpretación de alguien? ¿O acaso era una información que alguien quería enterrar rápidamente? Aquí hay dos posibilidades. ¿Realmente Mateo nunca tuvo relación con el consultorio? En este caso, ¿por qué surgió el rumor? ¿Lo confundieron con otro niño? ¿Se manipuló la información intencionalmente? ¿O alguien trató de desviar la atención? Mateo sí tenía algún tipo de conexión con ese lugar, pero su familia no lo sabía. Tal vez frecuentaba ese sitio por otro motivo. Tal vez conocía a alguien que trabajaba ahí. O peor aún, tal vez no quería decir en casa que iba ahí por miedo. Si la segunda opción fuera cierta, entonces estaríamos ante un detalle clave que podría cambiar por completo la investigación. ¿Por qué? ¿Y si Mateo sí iba al consultorio pero no como trabajador? ¿Y si alguien de ese entorno tenía contacto con él? Aquí la gran pregunta es, ¿qué nos están ocultando realmente? El traslado del cuerpo, una pieza clave que no encaja. Otro punto que no debemos pasar por alto, es el lugar donde fue encontrado Mateo. Si lo último que sabemos de él es que estaba en León, ¿cómo terminó en un predio entre Lagos de Moreno y León? Esto nos deja con tres posibilidades. Lo llevaron ahí después del crimen. En este caso, ¿quién lo trasladó y por qué? ¿Por qué arriesgarse a mover un cuerpo si se pudo haber ocultado en otro sitio? ¿Será que la escena del crimen original está en otro lugar? El crimen ocurrió en ese predio. ¿Significa que lo llevaron con vida hasta allá? Si es así, ¿cómo es que nadie vio nada? Alguien más lo dejó ahí para desviar la atención. Esto sería lo más perturbador. Porque si lo trasladaron con la intención de despistar a la fiscalía, entonces significa que hubo planificación y que posiblemente hay más personas involucradas. Porque miren, papacitos, si algo hemos aprendido de casos anteriores es que cuando la escena del crimen es incierta, la verdad está enterrada bajo muchas capas de mentiras. Las inconsistencias de la fiscalía. Ahora bien, algo que me tiene rascándome la cabeza es la forma en que la fiscalía ha manejado este caso. En un principio, dieron información confusa y contradictoria. Primero, mencionaron un tercer involucrado. Luego dijeron que fue un error de redacción. A ver, papacitos, ¿cómo que un error de redacción? ¿Desde cuándo una fiscalía lanza comunicados sin revisarlos bien? ¿Fue realmente un error? ¿O alguien dentro de la investigación se apresuró a decir algo que no debía y luego intentaron corregirlo? Porque si nos ponemos a pensar mal, ese tercer involucrado podría ser una pieza clave que aún no nos han querido revelar. Papacitos, mamacitas, aquí algo no cuadra. Y cuando la información es confusa, es porque alguien está tratando de tapar la verdad. Conclusión de este punto: desaparición al azar o crimen premeditado. Viendo todas las piezas que tenemos hasta ahora, hay algo que podemos afirmar con seguridad. Mateo no desapareció por accidente. Este no es un caso de se fue con sus amigos y algo salió mal. Aquí hubo alguien que lo estaba esperando. La gran pregunta es, ¿quién? Y más importante aún, ¿por qué? Porque cuando un niño desaparece en estas circunstancias, casi siempre hay alguien más detrás del principal sospechoso. Y hasta que la fiscalía aclare todos los vacíos en la historia, no podremos decir que la verdad ha salido completamente a la luz. Y ahora, papacitos, nos metemos en lo más turbio: el médico sospechoso. ¿Es realmente el culpable o es solo la pieza visible de algo más grande?
Eso, lo vamos a analizar a profundidad en el siguiente punto. Porque aquí nadie se va sin respuestas. Papacitos, mamacitas. Nos vamos metiendo cada vez más profundo en este laberinto de incógnitas, pistas sueltas y versiones que no terminan de encajar. Porque si algo nos queda claro, es que Mateo Santiago no desapareció por casualidad. Ya hemos revisado los puntos clave de su desaparición, su ruta diaria, el lugar donde fue encontrado y las inconsistencias en la versión oficial. Ahora, toca meterle lupa a uno de los personajes clave en esta historia, el médico sospechoso. Porque aquí no solo estamos hablando de una persona que fue detenida, estamos hablando de alguien que, según la fiscalía, es el responsable directo del crimen. Pero, ¿de verdad fue él y solo él? Aquí, papacitos, nos vamos a adentrar en una parte que huele a encubrimiento, a versiones manipuladas y a la posibilidad de que haya mucho más detrás de lo que nos quieren hacer creer. 2. ¿El médico sospechoso, un criminal solitario o parte de algo más grande? La fiscalía ha señalado a Cristian N. como el presunto responsable del asesinato de Mateo Santiago. Este hombre, un médico de profesión, fue arrestado tras presuntamente confesar el crimen. Pero aquí ya tenemos la primera contradicción. Porque si bien la fiscalía asegura que Cristian confesó su participación, su abogado ha dicho que hay muchas irregularidades en la detención, y que su cliente no ha dado declaraciones completas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Confesó o no confesó? ¿Lo atraparon con pruebas concretas o lo están usando como el chivo expiatorio perfecto? Papacitos, esto no es un detalle menor. Porque en casos así, cuando las autoridades no tienen una versión clara y contundente, es cuando más debemos dudar de lo que nos están diciendo. ¿El intento de suicidio, culpabilidad o miedo? Otro punto clave es que cuando los agentes llegaron a detener a Cristian N., él intentó quitarse la vida. A ver, aquí hay dos caminos posibles para interpretar esto. Si realmente es el culpable, el intento de suicidio puede verse como una reacción de desesperación. Porque sabe que lo atraparon, sabe que su vida se acabó, y prefiere terminar con todo antes de enfrentar las consecuencias. Pero también existe la posibilidad de que no sea el único implicado. Y aquí es donde las cosas se ponen más turbias. Porque si Cristian estaba relacionado con alguien más que también participó en el crimen, entonces podría haber intentado quitarse la vida por miedo. Miedo a lo que pueda salir a la luz. Miedo a que haya alguien más que no quiere que hable. Porque hay algo muy inquietante en este punto. Si Cristian actuó solo, su historia debería ser simple, directa, sin cabos sueltos. Pero cuando las cosas empiezan a complicarse, cuando las versiones cambian y las pruebas no se presentan de manera clara, es cuando tenemos que sospechar. La gran pregunta, ¿actuó solo o hay una red detrás? Aquí es donde nos metemos en la parte más oscura del caso. Porque si bien la fiscalía ya tiene a un detenido, hay algo que no termina de cuadrar. Y miren, si hemos aprendido algo de casos similares, es que cuando hay muchas inconsistencias en la historia, es porque hay algo que no nos quieren decir. Aquí hay varias preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Cómo fue el primer contacto entre Mateo y Cristian? Si no trabajaba con él, si no lo conocía, entonces, ¿por qué Mateo terminó en sus manos? ¿Fue un ataque al azar o ya lo tenía en la mira desde antes? ¿Cómo llegó Mateo hasta el lugar donde fue encontrado? ¿Lo trasladó Cristian solo o hubo alguien más? Si lo movieron a otro sitio, entonces, ¿dónde ocurrió realmente el crimen? ¿Por qué se mencionó un tercer involucrado y luego lo desmintieron? La fiscalía primero dijo que había otro implicado, y luego intentaron corregirlo diciendo que fue un error de redacción. ¿Pero de verdad se les escapó eso por error, o alguien dijo más de la cuenta y luego intentaron ocultarlo? Papacitos, mamacitas, siempre que hay cambios en la versión oficial, es porque hay información que están manejando con pinzas. ¿Y si alguien más está involucrado, por qué no lo han detenido? ¿Un caso aislado o parte de un patrón más grande? Otro detalle que no podemos dejar pasar es el perfil del presunto responsable. Porque aquí, lo que nadie está diciendo es si Cristian tenía antecedentes de conductas sospechosas. ¿Existen otras denuncias contra él? ¿Alguien más ha mencionado que tenía actitudes extrañas? ¿O su nombre simplemente apareció de la nada en esta investigación? Porque si hay otros reportes, otras quejas, otras historias que apunten a que este sujeto ya tenía antecedentes oscuros, entonces, ¿por qué no se hizo nada antes? Y aquí surge otra gran duda. Si Cristian N. realmente tenía tendencias peligrosas, ¿actuó solo o era parte de algo más grande? Porque papacitos, cuando hay versiones contradictorias, cuando la historia parece incompleta, es cuando debemos preguntarnos si esto es solo la punta del iceberg.
Conclusión de este punto, un caso lleno de sombras. Hasta ahora, la Fiscalía nos quiere vender la historia de que todo está resuelto, que Cristian N. es el único culpable y que el caso está cerrado. Pero las inconsistencias nos dicen otra cosa. Papacitos, Mateo no desapareció por casualidad, no cayó en manos equivocadas de la nada. Aquí hubo un plan, hubo seguimiento, hubo ejecución. ¿Pero quién más está detrás de esto? Si Cristian realmente es el único responsable, ¿por qué su versión de los hechos no ha sido presentada con claridad? ¿Por qué la Fiscalía primero habló de un tercer involucrado y luego se retractó? ¿A quién están encubriendo? Papacitos, esta historia todavía tiene muchos cabos sueltos. Y hasta que todo quede claro, no podemos decir que la verdad ha salido completamente a la luz. Ahora bien, hay un punto crucial que debemos analizar a fondo, el papel de la Fiscalía en este caso. ¿Realmente hicieron su trabajo bien o están tratando de cerrar el caso apresuradamente? Esa, papacitos, será la próxima pregunta que responderemos. Porque aquí nadie se va sin respuestas. 3. ¿El tercer involucrado, un error de redacción o una pieza clave del crimen? Papacitos, mamacitas, si pensaban que el caso de Mateo Santiago ya era confuso, aquí es donde todo se vuelve aún más turbio. Porque lo que parecía una historia con un solo culpable de repente se complica con la mención de un tercer involucrado. La Fiscalía de Guanajuato, en su comunicado oficial, aseguró que había identificado a una tercera persona involucrada en el crimen de Mateo. Pero después, el abogado de la familia salió a decir que todo se trataba de un error de redacción. ¿Cómo que un error de redacción? A ver, papacitos, esto no es un comunicado cualquiera, no es una noticia de espectáculos o un post de redes sociales. Es una investigación criminal sobre el asesinato de un niño. Aquí es donde nos preguntamos. ¿Desde cuándo las fiscalías lanzan comunicados sin revisarlos bien? ¿Cómo es que un dato tan crucial como la existencia de un tercer involucrado puede ser escrito por error? ¿O acaso alguien dentro de la fiscalía habló más de la cuenta y luego quisieron retractarse? Papacitos, si nos están queriendo vender la idea de que fue un simple error, aquí hay algo que no nos están contando. Porque cuando hay contradicciones en la información oficial, es porque alguien está tratando de ocultar algo. ¿Realmente hay un tercer involucrado? Si nos tomamos en serio la primera versión del comunicado, entonces existe una tercera persona involucrada en el crimen. Y aquí viene lo más inquietante, ¿quién es y qué papel jugó en la tragedia de Mateo? Existen 3 posibles escenarios. El tercer involucrado fue quien planeó el crimen. ¿Era alguien que ya tenía en la mira a Mateo, y dio la orden para que se ejecutara el crimen? Si es así, ¿quién es esta persona y qué relación tiene con el médico detenido? ¿Era alguien que conocía a Mateo y le tendió una trampa? El tercer involucrado ayudó a encubrir el crimen. En este caso, podríamos estar hablando de alguien que ayudó a deshacerse del cuerpo, o que manipuló pruebas. ¿Fue quien transportó el cuerpo hasta Lagos de Moreno? Si es así, ¿dónde está ahora esa persona y por qué no ha sido detenida? El tercer involucrado fue testigo y ahora está en fuga. Si esta persona estaba presente cuando todo ocurrió, entonces su testimonio podría ser clave para esclarecer lo que realmente pasó. Pero si está huyendo, significa que sabe algo que no quiere que salga a la luz. Papacitos, sea cual sea el caso, esta persona podría ser la clave para resolver muchas de las dudas que tenemos. ¿Realmente el médico actuó solo? ¿O hay más personas implicadas en la desaparición y asesinato de Mateo? ¿Por qué la Fiscalía dijo que el tercer involucrado ya estaba identificado, pero luego trató de desmentirlo? ¿Un error o un intento de encubrimiento? Ahora bien, la otra posibilidad es que realmente no exista un tercer involucrado, y que todo haya sido un error en la comunicación oficial. Pero si esto es cierto, eso abriría un problema aún más grande. Si la Fiscalía cometió un error con un dato tan importante, ¿qué otras inconsistencias podría haber en su versión oficial? ¿Cuántos otros errores de redacción han pasado desapercibidos en este caso? ¿No será que están ocultando información para proteger a alguien? Porque miren, papacitos, si esto realmente fue un error, entonces estamos hablando de una fiscalía que no está haciendo bien su trabajo. Y si no fue un error, entonces hay alguien más involucrado que aún no ha sido detenido. De cualquier forma, aquí hay algo que no cuadra. ¿Por qué la fiscalía se contradice? Las declaraciones contradictorias de la Fiscalía no solo generan confusión, también dañan la credibilidad de la investigación. Porque si primero dicen una cosa y luego dicen otra, ¿cómo podemos confiar en que están siguiendo el proceso correctamente? Y aquí es donde nos preguntamos.
¿Hay presiones externas para manejar la información de cierta manera? ¿Están protegiendo a alguien dentro del caso? ¿O simplemente están apresurándose a cerrar el caso sin investigar a fondo? Papacitos, esto no es la primera vez que una fiscalía maneja un caso de forma cuestionable. Ya hemos visto casos donde se han apresurado a dar una versión oficial solo para calmar la presión mediática, dejando fuera datos importantes. ¿Y si realmente hay un tercer involucrado, por qué no han dicho quién es? ¿Por qué no han dado detalles sobre su papel en el crimen? Esto nos lleva a pensar que la Fiscalía podría estar ocultando información deliberadamente. ¿Para qué? ¿A quién están protegiendo? Conclusión de este punto, una historia incompleta. Hasta ahora, sabemos que el médico Cristian Augusto N. está detenido, y que intentó quitarse la vida al momento de su arresto. Sabemos que la Fiscalía mencionó a un tercer involucrado y luego trató de retractarse. Sabemos que hay muchas inconsistencias en la versión oficial, y que hay piezas que no terminan de encajar. Pero lo que no sabemos es: ¿qué rol jugó ese tercer involucrado? ¿Por qué la Fiscalía primero lo mencionó y luego trató de corregir su error? ¿Qué otras inconsistencias hay en la versión oficial? Papacitos, esto todavía no ha terminado. Y hasta que la Fiscalía aclare bien lo que está pasando, no podemos dar por hecho que toda la verdad ha salido a la luz. Y ahora, nos toca analizar otro aspecto clave de esta historia. ¿Por qué la Fiscalía ha manejado la información de manera tan confusa? ¿Estamos ante un proceso de justicia bien llevado, o están tratando de cerrar el caso sin investigar a fondo? Esa, papacitos, será la siguiente pregunta que responderemos. Porque aquí, nadie se va sin respuestas. ¿Quién es el tercer involucrado y cuál fue su papel en el crimen? Papacitos, mamacitas, aquí entramos en lo más oscuro de este caso. Porque cuando una fiscalía menciona por error a un tercer implicado y luego trata de desdecirse, es porque algo hay detrás. Entonces, si realmente existe esta tercera persona, tenemos que preguntarnos quién es y qué papel jugó en esta tragedia. Y aquí, papacitos, nos vamos a permitir especular, pero siempre con lógica. Vamos a imaginar los escenarios más escalofriantes, y a poner en la mesa todas las posibilidades. Escenario 1. El tercer involucrado es el autor intelectual del crimen. Vamos a suponer que el médico no actuó por iniciativa propia, sino que alguien más estaba detrás de todo. ¿Quién podría ser? Un cliente, un socio, una persona con conexiones en redes criminales, alguien que tenía un interés específico en este crimen. ¿Por qué querría hacerle daño a Mateo? Era un objetivo planeado. Alguien que sabía quién era Mateo, lo identificó y lo marcó como su próxima víctima. ¿O simplemente cayó en las manos equivocadas en el momento equivocado? Papacitos, aquí podemos imaginar una escena aterradora. Un hombre observa a Mateo desde hace semanas. Conoce su horario, sabe a qué hora sale de la escuela, qué camión toma, dónde se baja. Espera pacientemente el momento perfecto, hasta que un día, da la orden. El médico, ya sea por deudas, chantajes o porque simplemente es igual de perverso, accede a participar. El día de la desaparición, Mateo no se da cuenta de que lo están acechando. Alguien lo intercepta en la calle, tal vez con engaños, tal vez con fuerza. Y a partir de ahí, el horror se desata. Si este fuera el caso, significa que el médico no fue el único responsable, sino solo el ejecutor de algo mucho más grande. ¿Y qué pasa si el tercero involucrado sigue libre y no tienen intención de atraparlo? ¿Será que tiene influencias dentro del sistema? Porque si esta persona realmente existe, su captura podría revelar más crímenes o conexiones que alguien no quiere que salgan a la luz. Escenario 2. El tercer involucrado ayudó a encubrir el crimen. Otra posibilidad es que este tercer implicado no participó en la ejecución del crimen, pero sí en su encubrimiento. Aquí la pregunta es, ¿qué papel desempeñó? ¿Ayudó a desaparecer el cuerpo? ¿Alteró evidencia en la escena del crimen? ¿Es alguien con poder que le dio protección al médico? Y aquí, papacitos, nos podemos imaginar algo escalofriante. Después del crimen, el médico está desesperado. Sabe que la policía eventualmente lo encontrará, necesita ayuda. Llama a alguien que sabe qué hacer. Esa persona llega, evalúa la situación, da instrucciones. Sacan el cuerpo de donde realmente ocurrió el crimen y lo llevan a otro sitio. Limpian cualquier posible prueba, eliminan rastros, hacen que la investigación tome otro rumbo. Si este fuera el caso, significa que lo que nos han dicho hasta ahora no es la historia completa. ¿Por qué? Porque el crimen no ocurrió donde fue encontrado Mateo, sino en otro sitio.
Aquí la gran pregunta es, ¿dónde fue realmente? ¿En el consultorio del médico? ¿En otro lugar privado donde no hubiera testigos? ¿O acaso en un sitio controlado por este tercer implicado? Si esta persona realmente ayudó a ocultar pruebas, significa que el crimen no se resolvió por completo, y que hay cosas que aún no se han encontrado. Escenario 3. El tercer involucrado es testigo y está huyendo. Esta es una de las posibilidades más intrigantes. ¿Qué pasaría si este tercer implicado estuvo presente en el crimen, pero no participó directamente? Si esto fuera cierto, significa que alguien más vio lo que pasó y ahora tiene miedo de hablar. Papacitos, imaginen esto. Un testigo estaba ahí. No fue quien ejecutó el crimen, pero lo vio todo. Sabe quién está detrás, sabe lo que pasó, pero calla. Porque si abre la boca, su vida también podría estar en peligro. Si esto fuera verdad, entonces tenemos a alguien que tiene la clave para resolver el caso. ¿Y qué pasaría si este testigo fuera alguien cercano al médico? ¿Un asistente? ¿Un paciente? ¿Un conocido que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado? Papacitos, si esta persona realmente existe y está huyendo, entonces la fiscalía debería estar enfocada en encontrarlo. Pero si no lo han hecho, es porque no quieren que hable. ¿Por qué la fiscalía desmintió lo del tercer implicado? Si realmente hay alguien más involucrado, ¿por qué la fiscalía trató de ocultarlo? Aquí hay dos explicaciones posibles. Realmente cometieron un error. Es decir, escribieron mal el comunicado y nunca hubo un tercer involucrado. Pero si esto fuera cierto, sería una negligencia brutal de su parte. Porque en un caso tan delicado, no se puede jugar con la información de esa manera. Alguien dentro de la fiscalía dijo algo que no debía, y luego intentaron corregirlo. Esto tendría sentido si realmente hay alguien más, pero no quieren revelar su identidad todavía. Tal vez es alguien poderoso. Tal vez aún no tienen suficientes pruebas para arrestarlo. O tal vez alguien dentro del sistema está protegiéndolo. Si esto fuera cierto, significa que todavía hay cosas que no nos han dicho. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué están esperando? ¿Quieren que se enfríe el caso para que el público lo olvide? Papacitos, sea cual sea la verdad, una cosa es clara. Si la fiscalía mencionó por error a un tercer implicado, están manejando la información de manera torpe. Si realmente hay un tercero involucrado, significa que el crimen aún no está resuelto. Y esto nos deja con tres opciones. El tercer implicado fue quien planeó todo y aún no ha sido capturado. El tercer implicado ayudó a ocultar pruebas y lo están encubriendo. El tercer implicado fue testigo, sabe todo, pero está huyendo por miedo. Papacitos, cualquiera de estos escenarios es aterrador. Porque si este tercer involucrado sigue libre, ¿qué significa? ¿Que podría volver a hacer algo similar? ¿Que hay más víctimas que no han salido a la luz? ¿Que el caso de Mateo Santiago aún no ha sido completamente resuelto? Hasta que la fiscalía nos dé respuestas claras, este caso sigue abierto en la mente de todos. Y ahora, papacitos, nos toca cuestionar otra cosa. ¿Qué tanto puede estar encubriendo la fiscalía? ¿Realmente están haciendo justicia o solo están tratando de cerrar el caso apresuradamente? Esa será nuestra próxima pregunta. Porque aquí, nadie se va sin respuestas. 4. La indignación pública y la desconfianza en las instituciones. Papacitos, mamacitas, cuando un crimen tan atroz como el de Mateo Santiago sacude a una sociedad, hay dos caminos posibles. Que la gente confíe en que la justicia hará su trabajo de manera transparente y eficaz. O que las inconsistencias, la falta de respuestas y la desinformación generen una ola de desconfianza y rabia. Y en este caso, estamos viendo lo segundo. Porque lo que debería ser una investigación clara, contundente y sin cabos sueltos, ha terminado convirtiéndose en un torbellino de especulaciones, contradicciones y dudas. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿por qué? ¿Un manejo torpe de la información, error o estrategia? Papacitos, si hay algo que enciende la indignación pública es la falta de respuestas claras. Desde que se reportó la desaparición de Mateo hasta el momento en que su cuerpo fue encontrado, han surgido más preguntas que respuestas. Primero nos dicen que el niño trabajaba en un consultorio, luego nos dicen que no. Luego detienen al médico, pero no explican claramente cómo lo vincularon con el crimen. Después mencionan a un tercer involucrado, pero luego lo desmienten, diciendo que fue un error de redacción. ¿Cómo esperan que la gente confíe en la fiscalía cuando cada declaración parece contradecir la anterior? Porque, papacitos,
Cuando un caso se maneja con información ambigua y torpe, la especulación se convierte en la única fuente de respuestas para la sociedad. Y aquí es donde se abre la posibilidad más inquietante. ¿Es solo ineptitud o es una estrategia para manejar la narrativa del caso? Porque no es la primera vez que las autoridades lanzan versiones confusas solo para que la gente se quede con lo primero que escuchó. Papacitos, si la información se maneja de manera errática, es porque algo no nos están diciendo. Las preguntas que siguen sin respuesta. Para que la indignación pública baje, lo primero que necesita la gente son respuestas. Pero en este caso, las respuestas siguen sin llegar. Vamos a repasar algunas de las dudas que siguen en el aire. ¿Cómo fue que atraparon al médico? ¿Qué pruebas exactas tienen contra él? ¿Hay videos? ¿Testigos? ¿Mensajes que lo incriminen? ¿O todo se basa en su confesión después de intentar quitarse la vida? ¿Cuál era realmente la relación entre Mateo y el médico? Si no trabajaba en el consultorio, ¿cómo se conocieron? ¿Había algún tipo de vínculo previo? ¿Mateo había mencionado antes al médico en su casa o con sus amigos? ¿Qué pasó en las horas clave después de su desaparición? ¿Cómo llegó Mateo hasta Lagos de Moreno? ¿Cuánto tiempo estuvo retenido antes de ser asesinado? ¿El crimen fue premeditado o improvisado? ¿Por qué la fiscalía se contradice en su versión oficial? ¿Por qué primero hablan de un tercer implicado y luego lo desmienten? ¿Realmente fue un error de redacción o intentaron ocultar algo? ¿Qué tan segura es la información que han dado hasta ahora? Papacitos, estas son preguntas que cualquier persona con sentido común se haría. Y si la fiscalía no las responde, la indignación solo seguirá creciendo. La comunidad exigiendo justicia, la presión de la gente es clave. Si hay algo que ha quedado claro en este caso, es que la gente no está dispuesta a aceptar respuestas a medias. Las redes sociales han explotado con comentarios exigiendo claridad. Los habitantes de León y Lagos de Moreno han expresado su temor e indignación. Los medios han tenido que corregir información contradictoria una y otra vez. Porque papacitos, ya hemos visto lo que pasa cuando la presión pública se vuelve imparable. Casos que antes querían ocultar o minimizar, terminan siendo resueltos gracias a la insistencia de la gente. Y aquí la pregunta es: ¿hasta qué punto la gente tendrá que presionar para que la fiscalía diga la verdad completa? Porque, papacitos, ya no estamos en tiempos en los que pueden tapar un caso con facilidad. Hoy cada detalle se analiza, cada contradicción se expone, y cada intento de desinformar se desmantela rápidamente. No se trata solo de atrapar a un culpable, sino de hacer justicia. Papacitos, aquí viene otro punto clave. Atrapar a un culpable no es suficiente si la justicia no se hace de manera clara, contundente y sin dudas. Porque la familia de Mateo merece respuestas completas. No solo merecen que alguien vaya a la cárcel, sino que todo el proceso sea transparente y sin inconsistencias. Porque si algo no encaja en la versión oficial, ¿cómo saber que realmente atraparon al responsable? Aquí hay dos grandes preocupaciones. ¿Y si el médico no es el único culpable, pero lo están usando como chivo expiatorio para cerrar rápido el caso? ¿Y si hay más personas involucradas que nunca serán capturadas porque el sistema no quiere investigar más allá? Papacitos, cuando la justicia no es clara, la desconfianza se vuelve inevitable. Y si la fiscalía no responde pronto a todas estas dudas, lo que quedará en la gente no será la certeza de que se hizo justicia, sino la sospecha de que algo sigue oculto. ¿Qué sigue ahora? Papacitos, la indignación pública no se genera por capricho, se genera cuando las instituciones no hacen bien su trabajo. Y hasta el momento, la Fiscalía de Guanajuato ha manejado este caso con más inconsistencias que certezas. Si quieren recuperar la confianza de la gente, deben responder a todas las preguntas que siguen sin respuesta. Y aquí la gran pregunta es: ¿lo harán o simplemente dejarán que pase el tiempo para que la gente lo olvide? Porque si no hay justicia real, papacitos, esto solo quedará como otro caso más en la larga lista de crímenes con más dudas que certezas. Y eso es algo que ni la familia de Mateo ni la sociedad merecen. Papacitos, lo que viene ahora es clave. Si la Fiscalía sigue sin dar respuestas claras, ¿cómo puede afectar esto a la confianza en las instituciones de justicia? Ese será nuestro siguiente punto. Porque aquí, nadie se va sin respuestas. Conclusión, ¿estamos ante un caso cerrado o apenas la punta del iceberg? Papacitos, mamacitas, llegamos al punto donde tenemos que hacernos la pregunta más inquietante de todas: ¿de verdad podemos considerar este caso como resuelto? Porque aunque las autoridades quieran dar carpetazo, las inconsistencias siguen en el aire,
Las dudas siguen abiertas y, lo más preocupante, los vacíos en la historia son tan grandes que apenas podemos ver la superficie de lo que realmente pasó. ¿Es este solo un crimen aislado o es la punta del iceberg de algo mucho más grande y perturbador? Papacitos, cuando un caso no encaja del todo, hay que escarbar más profundo. Así que vamos a desmenuzar cada una de las preguntas que siguen sin respuesta y a imaginar los escenarios más escalofriantes. Porque si hay algo seguro, es que la verdad siempre termina saliendo a la luz. 1. ¿Cómo llegó Mateo hasta el sitio donde fue encontrado? Aquí tenemos una de las piezas clave del misterio. Sabemos que Mateo fue visto por última vez al bajar del camión en su ruta habitual. Pero su cuerpo apareció en un predio entre León y Lagos de Moreno, a kilómetros de distancia. Y aquí, papacitos, se abren varios escenarios perturbadores. Escenario 1. Lo subieron a un vehículo inmediatamente después de bajarse del camión. Esto implicaría que alguien ya lo estaba esperando. No fue un secuestro improvisado, fue un movimiento calculado. ¿Eran 2 personas? ¿El médico no estaba solo? Porque si fue el médico quien lo interceptó, ¿cómo lo convenció? ¿Lo amenazó? ¿Le ofreció algo? ¿O acaso Mateo conocía a quien lo llevó y por eso no puso resistencia? Ahora bien, esto nos lleva a otra pregunta inquietante. ¿El crimen ocurrió en otro lugar y solo movieron el cuerpo para despistar? ¿Cuántos lugares clave hay en esta historia que aún no han sido investigados? Si nos vamos al peor escenario, Mateo pudo haber sido retenido en un sitio antes de que lo llevaran a donde fue encontrado. Papacitos, si esto fuera cierto, entonces estamos ante un crimen con más de un participante. Porque mover un cuerpo no es algo que se haga solo y mucho menos en una ciudad vigilada. ¿Dónde están las cámaras de seguridad? ¿Cómo es que nadie vio nada? Aquí hay algo que la Fiscalía no nos ha explicado con claridad. 2. ¿Por qué se mencionó un tercer involucrado y luego se retractaron? Papacitos, esto ya lo analizamos antes, pero ahora hay que profundizarlo más. Si realmente hubo un tercer involucrado y luego lo negaron, significa que la Fiscalía filtró algo antes de tiempo. Escenario 1. El tercer involucrado es alguien que sigue libre y tiene poder. Es una persona con influencia, un empresario, un político, alguien que no pueden tocar. Si lo arrestan, ¿saldría a la luz una red más grande de la que nadie quiere hablar? Escenario 2. El tercer involucrado es un testigo clave, pero está escondido. ¿Es alguien que vio todo y ahora teme hablar? ¿Está bajo protección de la Fiscalía o está huyendo para proteger su vida? Porque si este tercer implicado sabe más de lo que nos han dicho, significa que el crimen no está completamente resuelto. Y aquí hay algo muy grave, papacitos, si la Fiscalía realmente sabe que hay más gente involucrada, pero no lo dice, entonces estamos ante un encubrimiento. ¿Qué tienen miedo de que sepamos? 3. ¿Qué pruebas concretas vinculan al médico con el crimen? Papacitos, la Fiscalía nos dice que el médico es el responsable. Pero, ¿qué pruebas contundentes han presentado? Nos han dicho que intentó quitarse la vida al momento de su detención. Pero, ¿esto realmente significa que es culpable? Escenario 1. El médico actuó solo y dejó rastro. ¿Hay cámaras de seguridad que lo muestren con Mateo? ¿Se encontraron rastros de Mateo en su consultorio, casa o automóvil? ¿La Fiscalía tiene pruebas irrefutables o solo indicios? Escenario 2. El médico fue incriminado para encubrir a alguien más. ¿Realmente cometió el crimen o simplemente lo están usando como chivo expiatorio? Si hay un tercero involucrado, ¿por qué no se ha investigado más a fondo? ¿Hay más víctimas conectadas a este médico que aún no han salido a la luz? Porque, papacitos, cuando la información no es clara, cualquier escenario es posible. Y si nos vamos al más oscuro, podríamos estar viendo solo una parte de una historia mucho más grande. 4. ¿Hay más víctimas que aún no han sido descubiertas? Aquí viene la pregunta más escalofriante de todas. ¿Y si Mateo no fue la primera ni la única víctima? Papacitos, hay crímenes que se cometen una sola vez, y hay crímenes que forman parte de un patrón. Y cuando hay inconsistencias como las que hemos visto en este caso, hay que preguntarse: ¿se han revisado casos similares en la zona? ¿La Fiscalía ha buscado conexiones con otros niños desaparecidos? ¿Este médico tenía denuncias previas o comportamientos sospechosos? Porque si hay una historia detrás de este crimen que aún no ha salido a la luz, la sociedad tiene derecho a saberlo. Papacitos, si este crimen no fue un hecho aislado, entonces tenemos un problema mucho más grave. ¿Estamos ante un caso cerrado o apenas la punta del iceberg?
Papacitos, mamacitas, si analizamos todo lo que hemos visto hasta ahora, una cosa queda clara. Este caso aún tiene muchas piezas sueltas. Y cuando hay tantas contradicciones, cambios en la versión oficial y respuestas ambiguas, lo peor que podemos hacer es darlo por resuelto sin cuestionar nada. Porque si realmente esto es solo la punta del iceberg, significa que aún hay más verdades ocultas esperando salir a la luz. Y cuando lo hagan, papacitos, más de uno se va a llevar una gran sorpresa. Así que aquí queda la gran pregunta. ¿Estamos viendo un crimen aislado o estamos frente a algo más grande que todavía no hemos descubierto? Papacitos, la verdad siempre encuentra la manera de salir. Y cuando lo haga, más de uno va a tener que responder por lo que realmente pasó con Mateo. Papacitos, mamacitas. Hasta aquí llegamos por hoy, pero esta historia todavía no se acaba. Y ustedes lo saben bien, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano, y cuando eso pase, más de uno se va a llevar una gran sorpresa. Mi sobrino, el gran Máster Gorila, me ha pedido que no dejemos este caso en el olvido, porque cuando la justicia es turbia, la indignación no puede quedarse callada. Así que, papacitos, si este tema les sacudió, si sienten que aquí hay preguntas que aún no tienen respuesta, entonces háganmelo saber, comenten, compartan, hagan que esta historia no se entierre en el silencio. Porque en este rincón nadie se va sin respuestas, y aquí vamos a seguir escarbando hasta el fondo. Nos vemos en la próxima, mis amores, y recuerden, el que busca, encuentra. Y nosotros no dejamos piedra sin levantar.